Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes la configuración electrónica. Antes que nada quiero agradecer a todos por ver estos videos y por hacer posible que siga subiendo material para todos ustedes que tiene que ver con la química. En pantalla pueden encontrar el minuto donde inicia formalmente la discusión de la configuración electrónica y debajo donde se encuentra el resumen de este video. Igualmente, si quieren ir a alguna sección en particular, en la descripción dice los tiempos exactos para que puedan ir de manera más sencilla. El átomo que nosotros tomamos como base, es decir, la manera en que nosotros vemos los bloques de construcción de la materia, es a través del modelo atómico de Schrödinger, también llamado modelo mecano-cuántico, donde tenemos que tener en cuenta primero que los electrones no se puede conocer la velocidad y la posición simultáneamente de estos. Esto quiere decir que al mismo tiempo no se puede conocer qué tan rápido va un electrón y la posición que éste va a tener, y esto nos lo dice el principio de incertidumbre de Heisenberg. Por su parte, los electrones tienen una propiedad bastante peculiar, que es que se pueden comportar tanto como una onda como una partícula, lo que se conoce como la dualidad onda-partícula. Por ello es que se puede tratar el comportamiento de los electrones como ondas. Entonces el electrón se está moviendo bastante rápido y no podemos conocer su velocidad y su posición, y se está comportando como onda y partícula al mismo tiempo. Para describir este comportamiento vamos a usar expresiones matemáticas que encontraremos en lo que se llama función de onda, que podemos tener en la ecuación de Schrödinger, donde la función de onda es esta letra psi griega que parece un tridente, y tenemos la energía y un operador hamiltoniano que es esta letra h con una especie de techo, donde este operador hamiltoniano son las operaciones que se realizan sobre la función de onda para obtener la energía de un átomo en particular o de un orbital. Cuando nosotros estamos viendo al electrón en este comportamiento, encontraríamos que serían probabilidades de encontrar al electrón. Donde ven puntos más nítidos es donde pasaría mayor tiempo el electrón y podríamos encontrarlo mayormente en esa zona, mientras que donde hay menos puntos sería donde el electrón tendría menor probabilidad de lo que lo podríamos encontrar. Entonces, si yo tuviera un átomo de hidrógeno donde el electrón se está moviendo y veo que el núcleo tiene un protón es una partícula de carga positiva que está en el núcleo de cada átomo, encontraríamos que este espacio, esta zona donde se está moviendo el electrón, puede expresarse por orbitales, donde los orbitales son funciones matemáticas que describen el comportamiento onda-partícula de uno o de incluso dos electrones. Como ya dije, podemos conocer la probabilidad de encontrar un electrón en cierto espacio y volumen, y para hacerlo lo que se realiza es la operación de elevar al cuadrado la función de onda, y esto nos da algo que se llama densidad de probabilidad. Entonces un átomo nosotros lo podemos pensar como una nube de electrones con su núcleo que estará positivo, donde los electrones se están comportando como una nube, donde esta nube es la región de probabilidad donde podemos encontrar a los electrones, y estas regiones de probabilidad las podemos relacionar con los orbitales. Después de tener en cuenta cómo moderamos a los átomos, recordemos a los números cuánticos. Los números cuánticos son importantes porque nos describen a un electrón en un átomo, nos dan las características que va a tener un electrón que lo hacen de cierta manera distinto a otro electrón. El primer número cuántico es el número cuántico principal, que está representado con la letra n, el cual nos relaciona la energía y la distancia más probable del electrón del núcleo. Esto quiere decir que mientras más grande sea el valor del número cuántico principal, más alejados estamos del núcleo, y mientras el valor sea más pequeño estamos más cerca del núcleo. Los valores que toma el número cuántico principal son números enteros 1, 2, 3, 4 y que son positivos. Entonces, si yo tuviera un electrón que está en el número cuántico 4 en la parte azul, estaría más alejado del núcleo que algún electrón que estuviera en el número 1, es decir, en el número cuántico principal 1 estaría más cerca del núcleo. Por su parte, el siguiente número cuántico sería el número cuántico azimutal, donde sus valores los podemos obtener al restarle al número cuántico principal menos 1.
Este número es relevante porque nos da la forma general de la nube electrónica asociado con un electrón y tiene las formas que podemos ver en pantalla. Cuando L tiene un valor de 0, la forma que va a tener nuestro orbital va a ser esférica, de un círculo, mientras que si L vale 1 tendríamos un orbital del tipo P, donde encontraríamos que hay lóbulos. Los lóbulos son estas esferas achatadas que por eso parecen óvalos. Entonces el orbital P tiene 2 lóbulos, mientras que para un orbital D encontraríamos 4 lóbulos o incluso anillos, mientras que para el orbital F encontraríamos 6 lóbulos o lóbulos con anillos. El valor para L del orbital D es de 2 y el valor del orbital F de L es igual a 3. Por su parte, para encontrar cómo están orientados estas formas, estas nubes electrónicas, tenemos el número cuántico magnético, que nosotros podemos obtener tomando los valores de menos L hasta más L pasando por el 0 y nos darían la orientación que van a tener nuestros orbitales en el espacio. Además, el cuarto número cuántico tiene que ver con una propiedad que tiene el electrón, donde los electrones se están comportando como si fueran un imán en un campo magnético y solo puede tomar dos valores, más un medio o menos un medio. El spin está relacionado con el giro en el sentido de que un electrón al estar girando está provocando un campo magnético y este campo magnético es esta parte de que el electrón se comporta como un imán. Estos cuatro números cuánticos los podemos ver aplicados en el principio de exclusión de Pauli, donde nos dice que no hay dos electrones en el mismo átomo que puedan tener el mismo conjunto de los cuatro números cuánticos, es decir, siempre uno de los valores de los cuatro números cuánticos será diferente. Y esto de manera más sintética es que solo dos electrones se permiten por orbital. El átomo de hidrógeno se toma como base para que podamos construir los demás átomos de los elementos que se conocen, donde en el átomo de hidrógeno se puede resolver exactamente la ecuación de Schrödinger. Entonces, si yo tengo un átomo de hidrógeno donde su número atómico es de 1 y este valor de 1 me dice que tiene un protón es la partícula positiva que está en el núcleo para un átomo y va a tener una carga negativa en los electrones. El electrón es la carga negativa para los átomos. Este electrón, sus cuatro números cuánticos tendrían los siguientes valores. El nivel principal de energía, el número cuántico principal sería 1. Él tendría un orbital S porque el valor de L es igual a 0. ML sería 0 porque L vale 0. Y el valor del spin para el hidrógeno sería de más un medio. Entonces un protón y un electrón estarían para un átomo de hidrógeno, donde como ya vimos el electrón se está moviendo bastante rápido y no podemos conocer su velocidad y su posición al mismo tiempo. Entonces ahora podemos ver cómo la energía estaría para los distintos orbitales, los cuales nos dan una idea de las probabilidades donde estarían nuestros electrones. Para el caso del átomo de hidrógeno observaríamos lo siguiente, que por cada nivel que vamos subiendo aparecen más orbitales, donde los orbitales son subcapas. Los niveles de energía principal, que serían como estos pisos que vamos viendo, es el nivel principal de energía y los orbitales serían subcapas. Entonces una capa se divide en subcapas, el nivel de energía principal se divide en orbitales que son las subcapas, donde ya vimos que los orbitales tienen las formas que están en pantalla. Para los S tenemos formas esféricas, para los P tenemos 2 lóbulos, para los D tendríamos 4 lóbulos o con anillos y para los F tendríamos 6 lóbulos con anillos también. Entonces este electrón del hidrógeno está en el estado fundamental, es decir, en el estado de menor energía, que estaría en un orbital 1s. Si nosotros vemos las capas, encontraríamos que hay un número total de electrones. Para la primera capa encontraríamos 2 electrones, para la siguiente 8 electrones, la siguiente 18 electrones y para la capa 4 encontraríamos 32 electrones que pueden estar en dicho nivel. Si gana energía el electrón, puede ir a un nivel de energía más alto, y si pierde esta energía del electrón, puede regresar, por ejemplo, a su estado fundamental. Todos los orbitales con el mismo valor de n, es decir, con el mismo valor para el número cuántico principal de la capa, tienen la misma energía. Por eso es que nosotros vemos en cada fila a varios orbitales
en el mismo nivel, y esto cuando sucede se dice que estos orbitales están degenerados. Si uno dice que los orbitales están degenerados, quiere decir que tienen el mismo valor de n, la misma energía. La realidad de los átomos se comienza a complicar porque cada vez habría más y más electrones, y a estos se le conocen como átomos multielectrónicos o polielectrónicos porque tienen varios o muchos electrones, donde se resalta mucho la gran importancia de la repulsión electrónica, es decir, esta repulsión que hay entre electrones, porque al tener la misma carga se van a estar repeliendo, y esto tiene ciertas consecuencias. Tomemos por ejemplo al átomo de litio, que tiene un número atómico de 3, lo cual me dice que tiene 3 protones y 3 electrones, y encontraríamos 4 neutrones para este átomo de litio. Entonces encontraríamos 3 protones, 4 neutrones en su núcleo, y en la primera capa, en el orbital 1s, encontraríamos 2 electrones. Después tendríamos una siguiente capa donde está el siguiente electrón, para un orbital 2s donde está este único electrón. Lo que podemos observar es que este electrón de la última capa en algunos momentos puede acercarse al núcleo. Esto se conoce como penetración, que es la habilidad que tienen los electrones de ciertos orbitales para acercarse al núcleo. Y también hay otra consecuencia de esta parte de la penetración, donde encontraríamos que los orbitales S son más penetrantes que los P que los D y los D que los F. Esto quiere decir que los S son los que tienen una mayor probabilidad de estar cerca del núcleo. Por su parte, si nos centramos en la parte de la carga de nuestro núcleo, encontraremos que la carga sería de más 3 protones, entonces la carga es de más 3. Algo que es bastante relevante decir es que los electrones que están más internos sirven como un escudo, en el sentido que estos electrones lo que provocan es que el electrón que esté más alejado o los electrones que estén más alejados sientan una atracción menor por el núcleo, lo cual se traduce en que realmente sienten una carga nuclear que sería menor a 3. Esto lo podemos ver en el electrón del orbital 2s, donde vemos que su carga nuclear efectiva, esta Z con asterisco, solamente es de 1.28. Esto nos habla de que los electrones que están más cerca del núcleo se están sirviendo como escudo y siente menor fuerza de atracción por el núcleo, menor carga en la realidad, mientras que los electrones que están en esta capa interna tienen un valor efectivo de 2.69, y esto se debe a la interacción que tienen un electrón con otro. Por lo tanto, la carga nuclear efectiva tiene en cuenta las fuerzas repulsivas entre electrones y las fuerzas de atracción entre los electrones y su núcleo. Esto también tiene como consecuencia que los orbitales ahora estarán desfasados, tendrían distintas energías y ahora los observaríamos escalonados. Y además, lo que pasaría es que aunque están con similitud en forma a los orbitales del hidrógeno, tendrían diferentes energías y diferentes tamaños. Lo que se respeta es que en cada capa sigue el mismo número total de electrones. En la capa 1 2 electrones, después 8 electrones, después 18 electrones y finalmente 32 electrones para la capa 4. Aquí hablamos para el átomo multielectrónico entonces de orbitales hidrogenoides, es decir, tienen tamaño y energías distintas a los orbitales de hidrógeno, pero mantienen su forma como base. Y donde encontramos que el de menor energía serían para los S, después los P, después los D y luego los F. De tal manera que si tomamos como ejemplo la parte del nivel 3, encontraremos 3S tiene una energía menor a 3P y 3P tiene una energía menor a 3D. Ahora hablemos sobre la parte del principio de Aufbau, el principio de construcción, para que sepamos en qué orden tienen que estar los orbitales para que nosotros podamos ir distribuyendo los electrones en un átomo. Como recuerdan de lo anterior, en un átomo multielectrónico encontraríamos que están escalonados nuestros niveles de energía para los distintos orbitales, donde los orbitales S son los esféricos, los P tienen estos 2 lóbulos, los D encontramos que algunos tienen 4 lóbulos y los F tienen 6 lóbulos. Cada capa, una capa tiene 2 electrones, la siguiente 8,
la capa 3 tiene 18 y la capa 4 32 electrones máximos que puede tener. Estos están relacionados con el número cuántico principal que nos dice los niveles, o haciendo similitud como si fuera una casa serían los pisos de la casa. Entonces en n es igual a 1 es el piso 1, n igual a 2 el piso 2 y así sucesivamente. Por su parte tenemos el número cuántico L que nos dice la forma que tienen nuestros orbitales y estos serían los cuartos que tendría el piso y la forma que tendría este cuarto. Cuando L vale 0 son los orbitales S, los esféricos. Cuando L es igual a 1 son estos lóbulos, dos lóbulos que serían los orbitales P. Para los L cuando es igual a 2 son orbitales D, ya encontramos 4 lóbulos, y para los orbitales L igual a 3 podríamos encontrar 6 lóbulos. Aquí, para saber cuántos orbitales hay de cada tipo, se utiliza el número cuántico magnético, el ML, y nos indica, como ya dije, cuántos orbitales hay de cada tipo. Y nosotros lo podemos ver en esta representación por el número de líneas. Los orbitales S solo hay uno, por eso tiene una línea. Para los P vemos 3 líneas, entonces hay 3 orbitales P. Para los D hay 5 líneas, entonces puede haber 5 orbitales D. Y para los F hay 7 líneas, entonces hay 7 orbitales del tipo F. Por su parte, para el número cuántico de spin electrónico vemos que los electrones solo pueden tomar dos valores, más un medio y menos un medio. ¿Cómo vamos a ordenar esto? Podemos usar el principio de construcción, donde nosotros ordenaríamos los distintos orbitales como se muestran en pantalla para los S, los P, los D y los F, y con estas flechas que están cruzando me iría dando el orden para recordar cómo se están secuenciando los distintos orbitales. Si nosotros ponemos atención en esta esfera dorada, encontraríamos que el orden es el siguiente: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, después tendríamos 3D, 4P, 5S, posteriormente 4D, 5P, 6S, y tendría 4F, 5D, 6P, 7F, y finalmente 5F, 6D, 7P, 8S. Y así tendríamos el orden para nuestros orbitales para que podamos distribuir electrones. Entonces, el orden de llenado de orbitales fue el que acabo de mencionar, que está en pantalla, y de cierta manera, o mejor dicho, el principio de Aufbau tiene su rastro en la regla de Madelung, la regla donde se suma el número cuántico principal más el número cuántico azimutal, el que nos da la forma de nuestros orbitales. ¿Por qué esta regla funciona? En el sentido de que cuando nosotros sumamos los valores de n más l, se va incrementando la energía, y entonces es una manera en que podemos encontrar la secuencia de nuestros orbitales. Entonces los electrones en un átomo llenan el orbital con los valores más bajos de NL, por eso es que ha seguido esta secuencia. Y llega a haber situaciones donde el valor de n más l para ciertos orbitales es el mismo. Y el criterio para saber cuál va primero es que el electrón siempre ocupará el orbital con el valor más bajo de n. Por eso, si nosotros ahora vemos la regla n más l, estas reglas son las sumas para cada una de las flechas, donde podemos ver que en n más l igual a 3 hay dos orbitales, el 2p y el 3s. Como el 2p tiene un valor menor para el número cuántico principal porque es 2, por eso es que este orbital se llena primero y después se llena el 3s. La siguiente regla que deberíamos tener en cuenta para que podamos distribuir electrones en un átomo es el principio de exclusión de Pauli, el cual dice que no más de 2 electrones pueden ser asignados al mismo orbital, y si hay 2 electrones en el mismo orbital deberán tener espines opuestos. O de una manera un tanto más sencilla, no más de 2 electrones en un átomo pueden tener el mismo conjunto de los 4 números cuánticos N, L, Ml y Ms. Entonces nuestros orbitales tienen estas formas: nuevamente orbital S, orbital P, orbital D y orbital F, donde solo vamos a poder tener máximo 2 electrones por orbital. Esta parte del máximo de 2 electrones por orbital es una consecuencia del hecho de que no más de 2 electrones en un átomo pueden tener el mismo conjunto de los 4 números cuánticos. Entonces, un orbital S solo tendrá un máximo de 2 electrones, un orbital P máximo 2 electrones, para el orbital D
nuevamente 2 electrones solamente, y para el F 2 electrones. Entonces en el principio de exclusión de Pauli sabemos que cada orbital solo va a tener 2 electrones. Pongámoslo en práctica. Si nosotros tendríamos al átomo de hidrógeno, donde yo solamente tendría un protón y un electrón, tendría que los 4 números cuánticos para este electrón sería n es igual a 1, l es igual a 0, ml es igual a 0 y ms sería más un medio. Si ahora este orbital, este espacio donde es probable que esté mi electrón, lo veo con este cuadro, con esta caja, para el orbital 1s, encontraría que ahí encontraría al electrón en ese espacio del 1s. Los electrones también los podemos representar con flechas. Esta flecha hacia arriba indica que el valor del spin electrónico es de más un medio, por eso está apuntando hacia arriba. Este tipo de diagrama se le llama como diagrama de orbitales, donde los orbitales, que también conocemos como subcapas, se presentan como cajas y los electrones se presentan con flechas. Si nosotros ahora hacemos este ejemplo, pero para el átomo de helio, encontraríamos que aquí tenemos 2 protones y 2 neutrones. Los neutrones son partículas sin carga que se encuentran en el núcleo de los átomos, y para el helio encontraríamos 2 neutrones y 2 protones, y por lo tanto habría 2 electrones. Entonces aquí veríamos que uno de los electrones tendría los siguientes números cuánticos: n es igual a 1, l es igual a 0, ml es igual a 0 y ms es más un medio. Y el otro electrón, sus números cuánticos serían n es igual a 1, l es igual a 0, ml sería igual a 0 y ms sería igual a menos un medio. Lo que distingue a uno del otro es el valor del spin. Por lo tanto, se cumple el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que 2 electrones en un átomo no pueden tener el mismo conjunto de sus 4 números cuánticos. Entonces, ahora si lo veo en un diagrama de orbitales, lo que acabamos de ver, tendríamos que los 2 electrones están en el orbital S. O si lo vemos con flechas, encontraríamos que uno apunta hacia arriba porque uno tiene un valor de más un medio para el spin, mientras que el que apunta hacia abajo es para un valor de menos un medio para el spin, y de esta manera podemos aplicar el diagrama de orbitales y a la vez corroborar la parte del principio de exclusión de Pauli. Otra regla para la distribución de los electrones es la regla de Hund. Cuando orbitales de energía idéntica están disponibles, los electrones ocupan inicialmente aquellos que estén vacíos, antes de que un orbital esté doblemente ocupado, es decir, con espines paralelos. El arreglo que tenga el máximo de espines paralelos es menor en energía. ¿A qué se refiere entonces la regla de Hund? Tengamos, por ejemplo, al berilio, donde yo tendría 4 protones y 5 neutrones, donde en el orbital 1s puedo tener, como ya vimos, un máximo de 2 electrones. Ahí están esos 2 electrones, y después tendría que llenar la siguiente capa, donde hay 2 electrones en un orbital 2s. Entonces ahí están estos electrones para el orbital 2s. Si veo nuevamente mi diagrama de orbitales, encontraría el 1s y el 2s. La regla de Hund me sirve para saber cómo debo de llenar correctamente. Entonces tengo 4 electrones para el berilio. Primero llenaría un electrón en el orbital 1s y lleno por completo este orbital 1s. Y puedo ahora sí pasar al siguiente, al 2s. Entonces pongo uno de los electrones, pongo el siguiente electrón. Si esto lo veo con las flechas, aquí están los 4 electrones que se representan por las flechas, y primero lleno el orbital 1s. Una vez que está lleno, ahora lleno el orbital 2s. Esto que vemos cuando los electrones están emparejados también se le llama apareados, y aquí podemos ver que tienen espines opuestos porque un electrón apunta hacia arriba, el otro electrón apunta hacia abajo. La forma de verlo más sintético sin los diagramas sería de la siguiente manera. Para que yo dijera los electrones como están distribuidos en el berilio, diría 1s2, 2s2, donde los números nos refieren al número cuántico principal, a la capa principal de energía, mientras que los S están relacionados al número cuántico azimutal, el cual nos dice la forma donde están nuestros electrones, este espacio donde se encuentran nuestros electrones. Y
estos superíndices de 2 son el número de electrones en el orbital o en el conjunto de orbitales. Ahora, si hacemos el ejemplo para el oxígeno, encontraríamos que el oxígeno tiene 8 protones y tiene 8 neutrones en su núcleo, y si yo voy llenando electrones encontraría que en la capa 1s hay 2 electrones, los cuales están en pantalla, que están girando alrededor del núcleo. Después, al llenar la siguiente capa, tendría un orbital 2s de tipo esférico que tiene 2 electrones máximo, como ya vimos, y después encontraría a los 2p. Si recuerdan, puede haber hasta 3 orbitales de tipo p. Entonces tengo 1, 2, 3 orbitales p, y hay 4 electrones en estos 3 orbitales. Ahí vemos 1, 2, 3, 4, y estos también se están moviendo en esta zona de probabilidad que me dan los orbitales. Entonces, si yo lo veo en el diagrama de orbitales, ahora pueden ver de color naranja de que ya incluí los de tipo p. Nuevamente voy a tener mis electrones, que para el oxígeno tendría 8. Como ya vimos con la regla de Hund, primero lleno un orbital, ya está lleno el orbital 1s, puedo pasar a llenar el 2s. ¿Y cómo llenaría los p? Los p se llenan de la siguiente manera. Primero entraría un electrón en el orbital que estaba vacío y tengo otros 2 orbitales vacíos. Entonces procedo a llenar estos orbitales vacíos. Lleno el de en medio, lleno el del final, y ahora puedo comenzar con el primer orbital p, y de esta manera tengo que llenar los orbitales. A esta manera que los arreglé es a lo que se refiere la regla de Hund. Si lo vemos ahora con las flechas, que también representan a mis electrones, primero llenamos 1s, después llenamos 2s, después ponemos un electrón en cada una de las casillas para los 2p, y una vez que ya están de esta manera los electrones, puedo comenzar a llenar de nuevo, y así se llenaría de manera correcta los orbitales para el átomo de oxígeno. Si lo veo como de la manera más simple, solo con números y letras, la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p4. Cuando nosotros encontramos orbitales donde solo hay un electrón, se dice que estos electrones donde solamente hay un orbital están desapareados. Y llegamos a la parte principal de la configuración electrónica. La configuración electrónica entonces es este arreglo de los electrones en un átomo, o dicho de una manera un poco más simple, el acomodo de los electrones en los distintos orbitales, en las distintas subcapas, en los distintos niveles de energía. Entonces el hidrógeno, ya vimos, si nosotros vemos el diagrama de orbitales donde se ven estos cuadros, encontraría que solamente hay un electrón y está en 1s. Entonces sería 1s1. Después, para el helio encontramos 2 electrones para el 1s, y entonces esto sería 1s2. Si yo voy a litio, aparecería el orbital 2s, entonces primero lleno 1s, después pongo el electrón que falta de litio, entonces traíamos como 1s2, 2s1. Al pasar al berilio tendríamos 4 electrones, entonces se llena el orbital 1s, después lleno el 2s y yo tendría 1s2, 2s2. Después tendría al boro, y aquí aparecerían ahora sí los orbitales p. Primero lleno el 1s, después lleno el 2s y habría un electrón en uno de los orbitales 2p para el boro. Entonces tendría 1s2, 2s2, 2p1. Si se dan cuenta, aquí he añadido una X en la parte del p para indicar la posición donde está este orbital p, que sería en el eje X. Y después lo que hemos visto sería de manera simple 1s2, 2s2, 2p1. La forma de representar la configuración electrónica donde están estos cuadros que representan a los orbitales se le llama, como ya vimos, diagrama de orbitales. Cuando yo añado las orientaciones de los orbitales se le llama notación SPDF expandida, mientras que si yo solamente pongo los orbitales con sus electrones se le llama notación SPDF condensada. La que encontrarán más seguido es la notación SPDF condensada, y es la que estaremos usando de aquí en adelante. Entonces, para los
electrones del átomo de carbono, primero lleno el 1s, después lleno el 2s y tengo 2 electrones todavía. Pongo un electrón en un orbital p y el siguiente electrón en el otro orbital p. Tendría 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 en la notación SPDF expandida, y para la condensada sería simplemente 1s2, 2s2, 2p2. Si vamos con el nitrógeno, encontraríamos nuevamente que primero llenamos el 1s, después el 2s, y ahora se llenaría con un electrón cada uno de los orbitales 2p. Aquí encontraríamos en la notación expandida 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 y 2pz1, donde podemos ver que hay un orbital que está en el eje X, un orbital en el eje Y y un orbital en el eje Z para los p, y de manera sencilla 1s2, 2s2, 2p3. Al hacer el oxígeno que ya hicimos anteriormente, vimos que se llena primero el 1s, después el 2s, después primero ponemos electrones, uno en cada orbital p, y el que nos falta ahora sí puede estar apareado en el primer orbital p. De tal manera que ahora tenemos 1s2, 2s2, 2p4. Para el flúor haremos exactamente el mismo proceso. Primero llenamos cada uno de los orbitales p y luego ponemos un electrón en uno de los orbitales, el siguiente electrón en el de en medio. Y aquí tendríamos 1s2, 2s2 y 2p5. Al llegar al neón, que es un gas noble, aquí encontraremos que en su configuración electrónica lo que tendríamos es que está lleno tanto la parte de los S como de los P, por lo que su configuración electrónica, la manera en que están arreglados sus electrones es 1s2, 2s2, 2p6. En esta parte encontramos lo que se llama configuración electrónica abreviada o también denominada kernel, donde se resume la configuración electrónica usando a los gases nobles, donde los gases nobles nos van a permitir resumir las partes de los S, los P, los D y los F, por lo que se indica ahora al gas noble entre corchetes, y lo vamos a explicar. Si nosotros tenemos al neón, que ya vimos que tiene lleno la parte de los orbitales S y de los P, todos están emparejados, todos los electrones tienen a otro electrón a su lado, donde encontramos que esta parte final del 2s2, 2p6, donde encontramos 8 electrones, es especialmente interesante porque esta parte de la configuración electrónica es la que explica la estabilidad que tienen los gases nobles. Los gases nobles, algo que tienen de relevante es que tienen poca reactividad con otros elementos, es decir, es bastante difícil que se combinen con otro elemento, y esto se explica por la estabilidad de tener 8 electrones en los orbitales S y P en su última capa. Entonces, ¿cómo podemos resumir toda esta parte del neón de su configuración electrónica? Poner entre corchetes. Al poner entre corchetes al neón, lo que queremos decir es que todo esto está ahí adentro, 1s2, 2s2, 2p6. Y esto tiene que como consecuencia que, por ejemplo, si hacemos ahora la configuración del sodio, encontraríamos que ponemos entre corchetes neón y nada más ponemos 3s1, que sería el orbital donde está el último electrón para el sodio. Este último electrón, al estar en la última capa, esta última capa se llama capa de valencia, hace que este último electrón sea el electrón de valencia, el cual tiene bastante relevancia en química. Después, para magnesio, neón 3s2, aluminio neón 3s2, 3p1, para el silicio neón 3s2, 3p2, fósforo neón 3s2, 3p3, y como pueden dar cuenta sigo circulando los de la última capa de la capa de valencia para cada elemento. Azufre neón 3s2, 3p4, cloro neón 3s2, 3p5, y al llegar al argón tendría 3s2, 3p6. Si se dan cuenta, nuevamente en la última capa tengo 8 electrones, donde el argón también es un gas noble y presenta estabilidad por estos 8 electrones en su última capa, en su capa de valencia. Entonces, para resumir ahora lo anterior, entre corchetes pongo argón. Entonces, al poner entre corchetes argón, resumo la parte de neón 3s2, 3p6. Entonces, al seguir con el potasio, tendría argón 4s1, calcio
argón 4s2 y para el escandio tendría argón 4s2 3d1 o también lo pueden encontrar como argón 3d1 4s2. La única diferencia entre estas configuraciones es que en una están como vienen ordenados por el principio de Aufbau, mientras que en el de la derecha está por nivel de energía. Como primero va el 3, por eso es que aparece primero. Hay que recordar que el principio de Aufbau no siempre se va a seguir para nuestros elementos, para los átomos, debido a la gran complejidad que existe de la interacción de los electrones entre sus repulsiones electrónicas, por lo que al buscar en tablas de configuraciones electrónicas se podrán dar cuenta que hay metales de transición en los actínidos y en los lantánidos, varios que no siguen el principio de Aufbau, al igual que existen efectos relativistas. Los efectos relativistas son aquellos que a medida que va ganando más y más electrones un átomo, los electrones va a llegar a un punto en el que van a ir a velocidades cercanas a la luz cuando se encuentren cerca del núcleo. A esto se le llaman efectos relativistas que se tienen que tomar en cuenta para saber cuál es la configuración electrónica correcta de algún átomo. ¿Por qué son importantes estos electrones de la última capa, de la capa de valencia? Porque son los que realmente interaccionan en las reacciones químicas y gracias a estos electrones de la última capa es que se combinan unos átomos con otros y dan paso a todos los compuestos que conocemos. A forma de resumen, encontraremos que la configuración electrónica es este arreglo de los electrones en un átomo. Es el acomodo de los electrones en los distintos orbitales, en los distintos subniveles y capas de energía, donde seguimos tres principios básicos, tres reglas básicas. El principio de construcción, principio de Aufbau, que nos da el orden de llenado de orbitales, el cual es 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s. Después tendríamos el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que solo dos electrones pueden estar en un orbital, cada electrón con su conjunto de números cuánticos que no se repiten. Siempre los números cuánticos que tiene un electrón van a diferir en alguno de los cuatro valores. Por su parte, la regla de Hund nos decía que cuando llenamos orbitales, primero se llenan los vacíos y una vez que vamos llenando los vacíos podemos ir poniendo otro electrón en cada orbital para que estén emparejados y que el arreglo de electrones correcto va a ser aquel que tenga menor energía, donde hay un número máximo de espines paralelos. Entonces nosotros vimos aplicando estas reglas, por ejemplo el oxígeno, donde nosotros tenemos en su primer orbital 1s, 2 electrones, después para el orbital 2s hay otros 2 electrones, estamos siguiendo el principio de exclusión de Pauli y el orden del principio de Aufbau. Y después tendríamos que tenemos 3 orbitales del tipo P, donde podemos acomodar 4 electrones, los cuales aparecen en pantalla y se están moviendo en este espacio de los orbitales P. Entonces cuando vimos la forma de acomodarlos, donde nuestros electrones los represento ahora con flechas, tendría 8 electrones que son los que tiene el oxígeno. Voy a seguir la regla de Hund. Pongo un electrón, después pongo el siguiente electrón, he llenado un orbital, puedo proceder al siguiente orbital. Pongo un electrón, pongo el siguiente, he llenado otro orbital. Ahora, ¿cómo tengo que llenar los P? Con la regla de Hund en práctica, primero lleno cada uno de los orbitales vacíos P y ahora puedo poner parejas como lo hice para el 1s y el 2s, donde la pareja que encontraría estaría en el principal, en el orbital que aparece primero de los P. Entonces aquí la configuración electrónica, esta manera en que se acomodan mis electrones es 1s2, 2s2, 2p4, lo cual tiene relación con las cajas de la izquierda que representan mis orbitales. Después tendría, por ejemplo, que hay varias representaciones de configuración electrónica, donde si yo veo para el boro, donde se van llenando sus electrones en cada orbital, que esto también lo puedo representar como 1s2, 2s2, 2px1, donde al poner esta letra x para un orbital p, digo que en el eje de las x está orientado mi orbital p. Y de manera sencilla, para la configuración electrónica tengo 1s2, 2s2, 2p1. Cuando usamos estas cajas que representan a los orbitales, es un diagrama de orbitales. Cuando yo indico dónde están orientados los orbitales, es la notación SPDF expandida. Y cuando yo
no omito esta parte de la orientación de los orbitales, es la notación SPDF condensada. El número amarillo siempre es la capa de energía, el número cuántico principal. En color azul están los orbitales que tienen distintas formas, los S son esféricos y los P, como ya vimos, tienen forma de lóbulos de esferas achatadas. Y arriba, como superíndice, nos dice cuántos electrones hay. Por eso, al decir 1s2 decimos que está en el primer nivel de energía, que al decir S está en un orbital de tipo esférico, y al decir 2 nos decimos que hay 2 electrones en ese orbital. Después nosotros observamos que una manera práctica para ahorrar tiempo de escritura para una configuración electrónica es usando las configuraciones electrónicas de los gases nobles, donde encontramos que está lleno la parte de los orbitales S y P. Por eso tenemos 1s2, 2s2, 2p6, donde esta parte de los S y los P hay 8 electrones, lo cual le da estabilidad a los gases nobles y por eso se explica su baja reactividad, el hecho de que se combinan difícilmente con otros elementos. Al usar como núcleo, es decir, donde usamos corchetes para resumir toda esta parte del 1s2, 2s2, 2p6, a esto se le llama configuración electrónica abreviada o de tipo kernel, donde si yo pongo corchetes y el símbolo del neón Ne, encontraría que estoy resumiendo toda esta parte del 1s2, 2s2 y 2p6. Esto ha sido todo para la configuración electrónica. Nuevamente les doy las gracias por ver los distintos videos de este canal. Si tienen dudas o preguntas acerca de la configuración electrónica o de otro tema en particular, háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.